de hernias y de pared abdominal en realidad. Entonces me van a decir si se puede ver la pantalla. Sí se puede ver, ¿verdad? Sí, doctor, está compartiendo pantalla. Bien, vamos a hablar entonces acerca de la pared abdominal. Si ustedes recuerdan, la pared abdominal anatómicamente tiene 9 capas, desde la piel hasta el peritoneo parietal. Estas 9 capas están dispuestas en planos, ¿no? Desde la piel, que es la más superficial, hasta el peritoneo parietal, que es la parte más profunda. La piel es el órgano más grande que tenemos. Acuérdense, esta piel nos ayuda a aislarnos del medio externo, evitar que ingresen bacterias o microorganismos para la producción de infecciones. También nos aísla, evitando que nosotros vayamos a perder líquido por evaporación, por ejemplo. Entonces es un órgano muy importante. Debajo de esta piel vamos a encontrar el tejido celular subcutáneo. Este tejido celular subcutáneo en el abdomen está dividido en dos regiones o dos zonas, que son las fascias de Campbell y la fascia de Scarpa. La fascia de Campbell es la fascia más superficial y la de Scarpa es la más profunda. Estas fascias en realidad no son fascias verdaderas, son pseudofascias, ya que son engrosamientos solamente del tejido celular subcutáneo. Después de estas dos pseudofascias que habíamos dicho de Campbell y Scarpa, vamos a encontrar el plano músculo-aponeurótico. En la parte central o la parte media vamos a tener dos músculos importantes, los rectos anteriores del abdomen, que van a ver que se insertan desde el apéndice sifoides en la parte alta hasta la sínfisis del pubis. Y en la parte anterolateral o posterolateral más bien, vamos a encontrar tres órganos o tres músculos importantes, como es el oblicuo externo, el oblicuo interno y el músculo transverso, dispuestos unos sobre otros. Debajo de este plano vamos a encontrar la fascia transversalis, después la grasa preperitoneal o tejido adiposo preperitoneal y finalmente el peritoneo parietal, ¿no? Así es como está formado las capas en la pared abdominal. Esta es una imagen que nos muestra esa pared abdominal. Vean ustedes, está formada, habíamos dicho, por un plano musculoaponeurótico. Hay una línea media que se conoce como línea alba. A este nivel se encuentra el ombligo. Y esta línea alba en realidad es la unión de las tres capas o de los tres músculos laterales, como es el oblicuo externo, interno y transverso, que sus aponeurosis se unen para formar esta línea alba. Esta pasa por delante y en el del ombligo hacia arriba por detrás de los músculos rectos abdominales anteriores. El músculo oblicuo externo es el músculo más voluminoso que tenemos en el abdomen. Este músculo, si ustedes recuerdan, se inserta en las caras laterales de las 7 últimas costillas y desde aquí sus fibras se dirigen hacia abajo y hacia adelante en una forma oblicua, así como están viendo. De manera que las inserciones altas se entrelazan con las del lado opuesto, formando esto que habíamos dicho, la línea alba. Vean ustedes, es la formación del músculo oblicuo externo, que es el músculo más superficial, pero también el más voluminoso que vamos a encontrar. Las inserciones inferiores, las que se insertan en las últimas costillas, vean ustedes, ya no van hacia la línea media o a la línea alba, sino que estas se van a insertar en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior y en la sínfisis del pubis. Entonces, este es un músculo muy, muy voluminoso, ¿no? Así como están viendo, la inserción va en ese sentido. Después, si nosotros quitamos este músculo oblicuo externo, vamos a encontrarnos con el músculo oblicuo interno. Este músculo oblicuo interno también se inserta, vean ustedes, en la cresta ilíaca, se inserta en la espina ilíaca anterosuperior y también en la sínfisis del pubis. Desde aquí sus fibras, vean ustedes, se dirigen en un sentido contrario a las del oblicuo externo.
se dirigen hacia arriba y hacia adelante para insertarse también en las caras laterales de las últimas costillas, para insertarse o para entrelazarse con las del lado opuesto, formando también parte de lo que es la línea alba. Y después, si nosotros quitamos el músculo oblicuo interno, que es el músculo intermedio, vamos a encontrar el músculo transverso. Este músculo transverso va desde la fascia toracolumbar en la región posterior. Desde aquí sus fibras se dirigen en forma transversal hasta la parte anterior, formando también parte de la línea alba, así como están viendo. También se inserta este músculo en la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior y también en la sínfisis del pubis, ¿no? Y también sus inserciones altas llegan hasta las últimas costillas o las caras laterales de las últimas costillas. Después vean que en la parte anterior vamos a encontrarnos dos músculos importantes. Habíamos dicho el músculo recto anterior del abdomen. Estos músculos se insertan en la sínfisis púbica en la parte inferior y en el apéndice sifoides en la parte superior. Vean ustedes que estos músculos, a diferencia de los anteriores, no tienen aponeurosis propia. Su aponeurosis está dada por la prolongación aponeurótica de estos músculos oblicuo externo y el oblicuo interno, ¿no? Esto vamos a ver de una vez la gráfica de qué es lo que ocurre. Resulta que si nosotros hacemos un corte transversal del músculo recto anterior del abdomen, del ombligo hacia arriba, esta aponeurosis o vaina anterior de los rectos, como se conoce, es diferente cuando la comparamos con la región infraumbilical. Si vemos supraumbilical, vamos a encontrarnos con los dos músculos rectos anteriores del abdomen, en un corte transversal, así estaría. Y si ustedes recuerdan, habíamos dicho que hay tres músculos laterales, el oblicuo externo, por una parte, después está el oblicuo interno y después el músculo transverso. Lo mismo del otro lado, está el oblicuo externo, el oblicuo interno y el músculo transverso. Entonces, del ombligo hacia arriba o del arco semilunar de Douglas hacia arriba, vean que la aponeurosis del músculo oblicuo externo pasa por delante de los músculos rectos y se entrelaza con las del lado opuesto para formar eso que habíamos dicho, la línea alba. Del oblicuo interno, la aponeurosis llega hasta el borde externo de este recto anterior del abdomen y a este nivel vean ustedes que esta aponeurosis del oblicuo interno se divide en dos hojas, una hoja anterior que pasa por delante de los músculos rectos y se entrelaza con las del lado opuesto y la otra hoja posterior que pasa por detrás de estos músculos rectos para también entrelazarse con las del lado opuesto, formando esto que decíamos la línea alba. Vean que esta aponeurosis rodea prácticamente a este músculo, a los músculos rectos anteriores. Y finalmente el músculo transverso, su aponeurosis pasa enteramente por la región posterior de estos músculos rectos. Y así es como está formado, vean ustedes, la vaina anterior de los rectos del ombligo hacia arriba o del arco semilunar de Douglas hacia la parte proximal o alta, donde los dos músculos rectos están envueltos por las aponeurosis o prolongaciones aponeuróticas de los músculos laterales. Ahora, del ombligo hacia abajo cambia un poco la anatomía. Si nosotros vemos en el mismo corte transversal, pero en una imagen del ombligo hacia abajo, veríamos de esta forma. Igual encontraríamos los dos músculos rectos del abdomen, veríamos el músculo oblicuo externo, después estaría el oblicuo interno y después veríamos al músculo transverso. Lo mismo hacia el otro lado, veríamos el músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno y el músculo transverso. Vean que del ombligo hacia abajo es un poco diferente. La aponeurosis del oblicuo externo pasa enteramente por delante de los músculos rectos, entrelazándose con las del lado opuesto, formando la línea alba. La aponeurosis del oblicuo interno
pasa también por delante de estos músculos rectos para entrelazarse con las del lado opuesto y formar la línea alba. Y finalmente la aponeursis del transverso también pasa por delante de estos músculos rectos para entrelazarse con las del lado opuesto formando la vaina anterior de los rectos. Entonces vean que del ombligo hacia abajo, estos músculos rectos o la prolongación más bien aponeurótica de estos músculos laterales, todas pasan por delante. De manera que en la parte posterior solo vamos a encontrar, habíamos dicho después de este plano, está la fascia transversalis, está el tejido adiposo o la grasa preperitoneal y finalmente vamos a encontrarnos al peritoneo parietal. Esta es una de las razones por las que del ombligo hacia abajo la pared abdominal anterior es más débil, porque el plano aponeurótico pasa todos por delante de estos músculos rectos, lo cual favorece, por ejemplo, en la aparición de hernias incisionales cuando la incisión es infraumbilical en relación a la supraumbilical, que es más protegida y es menos frecuente las hernias incisionales, ¿no? Desde el ombligo hacia abajo son más frecuentes esas hernias. Bien, después de haber visto la anatomía de esta región, de anatomía muscular o musculoesquelética, vamos a ver la irrigación, ¿no? Y entonces en la irrigación tenemos que considerar las diferentes arterias que van a irrigar la pared abdominal. Esta pared abdominal está irrigada por muchas arterias, ¿no? Dentro de estas vamos a tener, por ejemplo, las arterias intercostales, las 6 últimas arterias intercostales. Después están las arterias lumbares, que también van a ir de la columna vertebral hacia la parte anterior del abdomen y van a formar shunts anastomóticos con estas intercostales que decíamos. Después vamos a encontrar que también está irrigado por las arterias epigástricas inferiores. Estas epigástricas inferiores vienen de la arteria ilíaca externa. Esta arteria ilíaca externa se llama así antes que atraviese la arteria el ligamento inguinal. Cuando atraviesa el ligamento cambia de nombre a arteria femoral, lo mismo la vena. Entonces, antes de que atraviese este ligamento inguinal, la arteria ilíaca externa emite un ramo recurrencial que se dirige habitualmente hacia el ombligo para anastomosarse con la epigástrica superior. Esa rama se llama epigástrica inferior, que se anastomosa con la epigástrica superior, que viene de la torácica interna, o también llamado mamaria interna, y esta viene de la subclavia. Y además está irrigado por la arteria circunfleja ilíaca profunda, que también es rama de la arteria ilíaca externa. Es decir, el abdomen está irrigado por varias arterias, ya habíamos mencionado las arterias últimas 6 intercostales, las lumbares, las arterias epigástricas inferiores, epigástricas superiores, la circunfleja ilíaca profunda, etc. Todas estas arterias tienen shunts anastomóticos, de manera que si nosotros ligáramos en el nacimiento la arteria epigástrica inferior, no habría una isquemia o necrosis de la pared, por esta gran irrigación que presenta y por los shunts anastomóticos decíamos que hay entre estas arterias que van a irrigar la pared abdominal, ¿no? En relación al drenaje venoso, vean ustedes que es relativamente sencillo. Nosotros para entender esto tenemos que trazar una línea imaginaria que pase por el centro del ombligo, una línea transversal, si quieren, que pase por el centro del ombligo, y vamos a encontrar que las venas del ombligo hacia abajo van a terminar en la vena femoral. Todas ellas terminan a través del callado de la safena. Y del ombligo hacia arriba todas van a terminar en la vena axilar, que después va a llegar a la vena subclavia. Lo mismo ocurre cuando vamos a ver el territorio linfático. Los ganglios y la linfa del abdomen, del ombligo hacia arriba, va a ir hacia los ganglios axilares y de la linfa hacia abajo va a ir hacia los ganglios inguinales, ¿no? Esto es importante sobre todo cuando hablamos de neoplasia. Si hay un tumor que se encontrara, por ejemplo, de pared abdominal debajo del ombligo, el vaciamiento ganglionar lo haríamos en la región inguinal. Lo mismo si encontráramos un tumor por encima del ombligo, el vaciamiento ganglionar durante la cirugía resectiva sería en la región axilar.
Y bueno, la inervación de la pared está inervado por nervios del sistema simpático, de la médula espinal, que a través de las mentámeras van a inervar esta pared tanto en la parte funcional o motriz o motora, si quieren, y también en la parte sensitiva, ¿no? Entonces, la vía sensitiva está inervada por esa vía. También es importante aquí considerar el espacio preperitoneal. Este espacio preperitoneal es un espacio que está formado o cuyo límite superior es la fascia transversal. Si recuerdan, hace un momento habíamos hablado de las diferentes capas que hay desde la piel hasta el peritoneo parietal. Este espacio preperitoneal entonces está limitado superiormente por la fascia transversalis e inferiormente por el peritoneo parietal. El sitio donde se encuentra el tejido adiposo o tejido graso preperitoneal, ese es el espacio preperitoneal. A través o por este espacio preperitoneal van a discurrir algunos elementos importantes como las arterias y la vena epigástrica inferiores. Ya habíamos dicho que estas arterias y vena vienen de las arterias y vena ilíaca externa, ¿no? Estos vasos discurren por este espacio preperitoneal. También encontramos vestigios embrionarios como ligamentos umbilicales mediales, el ligamento umbilical medio, que en realidad es el uraco, y el ligamento falciforme del hígado es un ligamento que va del ombligo hacia el hígado, hacia la parte antero superior del hígado. Bien, en relación a las anomalías de la pared abdominal, tenemos que considerar algunos elementos importantes, como algunos elementos congénitos y otros adquiridos. Dentro de las anomalías congénitas vamos a encontrar el onfalocele, la gastrosquisis, la hernia umbilical del lactante, ¿no? Y las anomalías por persistencia del conducto onfalomesentérico. Y dentro de las adquiridas, pues vamos a encontrar la diástasis de rectos, las hernias de pared o los hematomas de la vaina de los rectos. El ónfalocele, vean ustedes, que es un defecto en la pared durante la formación o el desarrollo embrionario, donde no se forma la pared completa y cuando nace el niño nace con el intestino extraabdominal revestida por el amnios y la membrana peritoneal, ¿no? Eso es importante. Y en la gastrosquisis ocurre un fenómeno muy parecido. Tampoco hay formación de una parte de la pared abdominal, pero en el nacimiento ven ustedes que las asas de intestino están fuera del abdomen sin el recubrimiento del amnios o el peritoneo, como veíamos en el onfalocele, ¿no? Ambas patologías son anomalías congénitas de la pared abdominal por falta de formación durante la etapa embrionaria. Otra anomalía congénita muy frecuente es la hernia umbilical del lactante. Si ustedes recuerdan, a través del ombligo se comunica el niño con la madre como el cordón umbilical. Y cuando hay un nacimiento, pues se corta el cordón y queda un orificio en esta zona. En algunos niños aparece a los pocos días de nacimiento una hernia a nivel de la región umbilical. Eso se conoce como la hernia umbilical del lactante, que se hace muy manifiesto cuando el niño hace la maniobra de Valsalva o cuando llora, etcétera. Esta es una de las pocas hernias, en realidad la única hernia que no se opera cuando se diagnostica. El resto de las hernias se operan cuando se diagnostica. Entonces, cuando nosotros vemos una hernia umbilical del lactante, lo que hacemos es simplemente esperar. Hasta los 2 años, la mayoría de los pacientes o de los niños van a terminar cerrándose este orificio herniario umbilical y no va a haber hernia después de ese tiempo. A veces tarda un poco más y por eso es que se espera hasta los 4 años. Y si no hay un cierre hasta esa edad, recién a partir del quinto año se plantea la hernioplastía o herniorrafia, perdón, a nivel umbilical en una hernia umbilical del lactante, ¿no? El riesgo de que haya complicaciones como la incarceración o la estrangulación es muy baja en este tipo de pacientes. Y otras anomalías que vamos a ver son las anomalías por persistencia del conducto onfalomesentérico. Este es un conducto también que aparece en la etapa embrionaria, que comunica el intestino medio con el ombligo habitualmente, y que después hacia la tercera o el tercer mes o la tercera etapa, perdón, de gestación, el tercer trimestre, desaparece o se oblitera este conducto onfalomesentérico. En algunos pacientes puede que no ocurra esto y permanezca este conducto onfalomesentérico presente incluso en el nacimiento del niño. Entonces hay diferentes variedades que pueden aparecer por anomalías o persistencia del conducto onfalomesentérico.
como por ejemplo el seno del conducto onfalomesentérico, o quiste más bien del conducto onfalomesentérico, donde vean que hay una comunicación entre el ombligo y el intestino medio, ¿no? El intestino delgado, si ustedes quieren. Vean que se ha cerrado parte del conducto que comunica con el ombligo y también con el intestino, pero la parte intermedia se encuentra dilatada por la presencia de un líquido. A esto se conoce como quiste del conducto onfalomesentérico y esa también es una anomalía. Por otra parte, puede que nunca se cierre ese conducto onfalomesentérico y esté presente o permeable hasta después del nacimiento, ¿no? Cuando eso ocurre, va a haber una fístula del conducto onfalomesentérico, ¿no? Vean ustedes que el contenido intestinal va a salir por el ombligo del niño. Después encontramos otra variedad de un quiste, como este está pegado hacia la pared, se conoce como seno del conducto onfalomesentérico y cordón posterior, ¿no? Y esta quizás es la anomalía más frecuente por persistencia del conducto onfalomesentérico, ¿no? Cuando permanece abierto el segmento que corresponde al intestino delgado y se cierra o se oblitera el segmento que va hacia el ombligo. Puede o no haber este cordón. Cuando eso ocurre, aparece esto que se conoce como el divertículo de Meckel, ¿no? Que es más frecuente en relación a los anteriores que habíamos visto. Se encuentra a más o menos 60 centímetros de la válvula ileocecal. Bien, dentro de las anomalías adquiridas de la pared abdominal, estas ya no son congénitas, vamos a ver la diástasis de los rectos abdominales. Esto es muy importante que ustedes recuerden porque muchas veces se confunde la diástasis con una hernia de la pared abdominal. Clínicamente pueden parecerse, pero en realidad son muy distintas en la fisiopatología unas de las otras. Normalmente los músculos rectos se encuentran juntos, unidos por esa vaina anterior de los rectos que ya habíamos visto que está formado por las prolongaciones aponeuróticas de los músculos vecinos. En algunos pacientes y algunas pacientes mujeres, después de muchos partos, pacientes multíparas, hay un deterioro en la pared abdominal y hay un debilitamiento de esta pared, ¿no? Incluso en los pacientes también que presenten problemas obstructivos pulmonares, por ejemplo, o en los pacientes obesos, ¿no? Entonces en ellos hay una debilidad en la pared anterior que por la presión aumentada de la región intraabdominal va a aparecer una separación de estos músculos rectos. Entonces, en la diástasis de los rectos vamos a encontrar una separación de estos músculos rectos con la consiguiente protrusión de toda la pared abdominal. Aquí no hay un anillo, ¿no? Por eso no se considera esto una hernia. En realidad, al no haber un anillo, no hay un saco y no hay un contenido. Por lo tanto, el riesgo de que haya alguna complicación como estrangulación, etcétera, es nula, ¿no? No es posible que ocurra eso. Estéticamente, por supuesto que no se ve bien. Cuando ustedes vean esto, pidan al paciente que levante los dos pies sin doblar las rodillas y va a aparecer esto en el abdomen. Vean que puede ir desde la parte del apéndice sifoides hasta la sínfisis del pubis inclusive. Y la distancia que existe de separación y de protrusión de este elemento puede ser desde 1 o 2 centímetros hasta 4, 5 o 10 inclusive en pacientes obesos, sobre todo en mujeres multíparas. Entonces, a veces cuando vemos esto, cuando pedimos al paciente que haga esfuerzo y vemos esta imagen, pudiera parecer que es una hernia, ¿no? Pero en realidad, repito, no es una hernia y por lo tanto no hay complicaciones. El tratamiento de esto es absolutamente nada, ¿no? No se operan estos pacientes, salvo que hubiera sintomatología o clínica. Esa sintomatología se traduce en que el paciente va a presentar dolor al esfuerzo físico y protrusión del abdomen de la línea alba, así como están viendo. No, en esos casos habrá que ver si el paciente no tiene comorbilidades, ¿no? Muchos pacientes tienen además problemas pulmonares, son tosedores crónicos, fibrosis pulmonar, etcétera, y ese aumento de la presión por la tos, por ejemplo, crónica, lleva a la separación de los músculos rectos que habíamos dicho. En la cirugía, lo que se hace en la reparación de esta patología es volver a unir estos músculos rectos. Entonces, para eso se utiliza una técnica que se llama plicatura de la vaina anterior de los rectos, ¿no? Antes había otras cirugías, como la cirugía de Cattell, por ejemplo, que ya no se hace. En esa cirugía había que cortar esta aponeurosis débil y luego había que superponer una con otra hasta lograr unir nuevamente estos músculos. Hoy en día ya no se hace eso, se hace
en la mayoría de las series se hace la aplicatura de la vaina anterior de los rectos, incluso una cirugía mínimamente invasiva. ¿Y en qué consiste eso? Vamos a nosotros unir estos bordes internos de ambos músculos rectos a través de puntos en el plano aponeurótico para imbricarlos. Es decir, primero colocamos un punto a este nivel, el siguiente punto será aquí, después saldremos por aquí, igual iremos por aquí, etcétera. Y cuando estiremos el hilo, estos que está separado quedará nuevamente unido así como están viendo. Y para un mejor refuerzo se puede colocar una malla superiormente a esto, en el espacio aponeurótico anterior, se puede colocar una malla de polipropileno y fijarla con sutura no absorbible. Sin embargo, habíamos dicho, cuando el paciente tiene problemas obstructivos pulmonares crónicos, no es recomendable hacer esto. Si nosotros cerramos esto, si nosotros hacemos que nuevamente esto esté junto, vamos a aumentar la presión intraabdominal. Si el paciente tiene problemas restrictivos respiratorios, no va a poder inspirar porque al aumentar la presión vamos a aumentar el empuje del diafragma del abdomen hacia el tórax, ¿no? Si ustedes recuerdan, el diafragma es un músculo que separa el tórax del abdomen y cuando inspiramos el diafragma tiene que descender y cuando vamos a expirar el diafragma asciende hacia el tórax. Si hay un aumento de la presión por ese cierre en este tipo de pacientes, el diafragma no va a poder descender y esto va a traducirse en mayor restricción respiratoria, lo cual puede provocar incluso problemas graves pulmonares en el paciente. Otra anomalía congénita es el hematoma de la vaina de los rectos, ¿no? Como su nombre dice, hay un hematoma en la vaina anterior de los rectos. Muchos pacientes sufren caídas de su propia altura, pero aquí hay una condición importante. La mayoría de los pacientes que presentan hematoma de la vaina de los rectos son pacientes que toman medicamentos anticoagulantes, como la warfarina, por ejemplo, por otras patologías principalmente cardíacas, ¿no? Para evitar la formación de trombos. Esto hace que los tiempos de coagulación y de protrombina estén elevados, ¿no? Por la toma de la warfarina. Entonces, cuando hay un sangrado, este sangrado se produce dentro de la vaina anterior de los rectos. Acuérdense que estos músculos rectos están encerrados dentro de las prolongaciones aponeuróticas de los músculos vecinos. Si hay un sangrado interno, esa sangre se acumula en esa vaina anterior, no sale hasta la parte externa, se distiende esa vaina anterior y eso provoca dolor en el paciente. Clínicamente vamos a ver una pared abdominal equimótica, violácea y habitualmente con un aumento de volumen. La mayoría con el antecedente de caída de su propia altura. Ni siquiera se necesita una caída muy alta para provocar hematoma de la vaina de los rectos en estos pacientes. Si nosotros utilizamos exámenes complementarios, podemos pedir una tomografía computarizada, ¿no? Entonces, en la tomografía vamos a ver este hematoma de la vaina de los rectos, ¿no? Vean ustedes en esta tomografía. Vamos a encontrar la pared anterior del abdomen. Aquí están los tres músculos que habíamos mencionado. Este es el oblicuo externo, este es el oblicuo interno y este es el músculo transverso. Lo mismo de este lado, vamos a encontrar oblicuo externo, interno y transverso. De aquí, este es el músculo recto anterior del abdomen y este es el recto del lado derecho, ¿no? Vean ustedes, comparen el grosor del recto normal en relación a este recto con un hematoma, ¿no? El tratamiento, la mayor parte de las veces, no requiere un tratamiento quirúrgico, simplemente se pide que suspenda al paciente de o del consumo de warfarina y con eso generalmente pasa, ¿no? Si es que no ocurriera eso y el paciente está inestable hemodinámicamente, entonces tendrá que entrar y drenar ese hematoma, ¿no? Se hace una incisión en esa región paramediana hasta llegar al sitio de la colección, ¿no? Se abre para eso la aponeurosis del músculo oblicuo externo, se tiran los coágulos habitualmente y se hace hemostasia con electrofulguración de lo que esté sangrando en ese momento. Si es que no se ha operado y el paciente continuó con coágulos o con un sangrado a este nivel, esto se puede infectar y formar un absceso, ¿no? Si eso ocurre, ya no vamos a ver una pared abdominal violácea o roja, sino ahora vamos a ver una pared caliente con aumento de temperatura local, dolorosa o muy dolorosa a la palpación y de un color rojo.
¿no? Si esto ocurre, debemos también drenar ese absceso. Entonces se hace una incisión paramediana, supraumbilical, si fuera por encima del ombligo, y se llega hasta el sitio donde está la colección purulenta y posteriormente se extrae esa colección, se drena hacia la parte externa, se hace un buen lavado con solución fisiológica y se deja un drenaje la mayor parte de las veces. Con este procedimiento no requieren otro tipo de mecanismo o comportamiento quirúrgico. Bueno, este es un algoritmo para mostrar el manejo de este hematoma de la vaina anterior de los rectos. Cuando hay una sospecha de este hematoma, habitualmente podemos pedir una tomografía con contraste, ¿no? Y vamos a encontrar que el paciente puede tener un hematoma pequeño, que el paciente esté estable hemodinámicamente, que no haya alteración en la presión arterial, la frecuencia cardíaca, etcétera. Podemos encontrar que el hematoma sea grande, pero que el paciente esté estable hemodinámicamente. A veces todo el abdomen está pintado equimótico, lo cual nos hace referencia a que el hematoma es grande. Pero aquí vean ustedes que es muy importante la estabilidad hemodinámica. Y en el tercer escenario, que sería el peor de los tres, encontraríamos un paciente inestable hemodinámicamente o con un hematoma que va en aumento o creciente. Si ustedes ven, de inicio pueden ver un hematoma que mide 10 centímetros, por ejemplo, de diámetro. Después de un par de minutos o horas vemos que ya no mide eso, sino no mide el doble o 3 veces más que eso. Entonces, la conducta va a ser diferente en cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, si el hematoma es pequeño y el paciente está estable hemodinámicamente, debemos suspender la anticoagulación y observar simplemente en forma ambulatoria. Estos pacientes, la mayoría, no requieren una intervención quirúrgica. Por otra parte, si nosotros vemos un hematoma que es grande, pero que el paciente esté estable, vamos a detener la anticoagulación, revisar protocolos, observar en el hospital. Estos pacientes se tienen que internar en el hospital. Y los pacientes que son inestables o con hematomas crecientes se debe inmediatamente revertir la anticoagulación, reanimar con volumen, generalmente utilizamos líquidos cristaloides, y luego se debe transfundir sangre en caso de que sea necesario. El paciente puede continuar después de esto con volverse un paciente estable, en ese caso se debe observar solamente, o puede aumentar el crecimiento del hematoma. Se puede hacer una angioembolización si es que logramos tener ese equipo, y si no logramos eso o el paciente está inestable, pues el tratamiento será quirúrgico con la evacuación del hematoma habitualmente. Bien, después de haber hecho esa breve introducción, ahora vamos a entrar a lo que realmente es el capítulo, o el capítulo más fuerte, si quieren, que es de las hernias de la pared abdominal. Para esto es importante primero saber qué es una hernia. Y una hernia, si ustedes recuerdan, una hernia es un defecto en la pared, ¿no? Que va a producir una protrusión de algún elemento de la cavidad peritoneal a través de un orificio natural o adquirido y revestido habitualmente de un saco. Para eso necesitamos recordar los elementos, o para entender esto, necesitamos recordar los elementos que formaban la pared abdominal. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que está formado por la piel, el tejido celular subcutáneo, el plano músculo aponeurótico, después está la fascia transversalis, la grasa preperitoneal y el peritoneo parietal. De estos elementos, importante es recordar algunos, ¿no? Como por ejemplo la aponeurosis, el plano aponeurótico, de la parte músculo aponeurótica. Después, otro elemento importante es el peritoneo parietal, que estaría más en la parte profunda. Y debajo del peritoneo parietal vamos a encontrar el contenido de la cavidad abdominal o peritoneal, como asas de intestino, por ejemplo, o el epiplón mayor, ¿no? Que es un tejido adiposo que también vamos a encontrar en esta zona. Entonces, mientras haya una indemnidad de este plano aponeurótico, mientras la aponeurosis esté indemne, no va a pasar nada, ¿no? Además, ustedes deben recordar que en el abdomen hay una presión positiva. Esta presión positiva empuja a los elementos del abdomen de la parte interna hacia la pared anterior, ¿no? Esta presión positiva empuja todo el tiempo la pared hacia adelante, ¿no? Por lo consiguiente, pues hace todo el tiempo que los órganos internos
puedan salir a través de zonas débiles. Entonces decíamos que mientras esta aponeurosis permanezca indemne, el riesgo de que haya hernias es mínima, ¿no? Lo más probable es que no existe eso. Cuando hay una solución de continuidad en este plano aponeurótico, cuando hay una solución de continuidad, esta presión aumentada de, habíamos dicho, la cavidad intraperitoneal, esta presión aumentada hace que el peritoneo parietal salga por esta zona débil. Y si sale el peritoneo parietal, entonces puede salir ahora el contenido de la cavidad peritoneal, ¿no? Que puede ser asas de intestino o incluso el epiplón mayor. Entonces vean ustedes que en una hernia, el anillo de la hernia se encuentra en el plano aponeurótico. Ahí vamos a encontrar el anillo de la hernia. El saco de la hernia está formado por la evaginación de el peritoneo parietal. El peritoneo parietal es quien va a formar el saco de la hernia. Y el contenido está formado por los elementos de la cavidad peritoneal que salen a través de este orificio hacia la parte externa, que pueden ser asas de intestino delgado o grueso o el epiplón mayor, ¿no? Entonces, así se cumplen los requisitos o elementos que debe tener una hernia, como es, por ejemplo, el anillo, el saco y el contenido. ¿Ya? Eso es muy importante que recuerden. Y aprovechando esta gráfica, ¿cuál es el, el objetivo del tratamiento? El objetivo del tratamiento en una hernia es cerrar este defecto herniario. Antes se debe reducir el contenido a la cavidad, eso es tratamiento del saco y el contenido. Una vez que se ha reducido el contenido a la cavidad, vamos a tener más o menos esta imagen. Entonces el objetivo será cerrar este defecto herniario, cerrar este defecto, que lo podemos hacer con los propios tejidos del paciente o con un material protésico, ¿no? Y por supuesto, además de cerrar el defecto, es evitar la recidiva. Ya, eso es muy importante. Vean ustedes que hernias vamos a encontrar en gran parte del abdomen, ¿no? Hernias, esto por la presión positiva que decíamos que se encuentra el abdomen, ¿no? Y porque la mayoría del plano abdominal está formado solo por elementos músculo-aponeuróticos, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el abdomen, en la parte anterior, vamos a encontrar solamente formado por esa zona que decíamos. La región posterior tiene estructuras óseas, pero el resto del abdomen, la mayoría solo es músculo aponeurosis. Entonces, las hernias pueden salir por el ombligo, ¿no? Ya habíamos visto la hernia umbilical del lactante, hay hernia umbilical adquirida también. Y esto ocurre cuando la hernia, cuando el orificio umbilical se ha cerrado y con el tiempo se ha vuelto a abrir, ¿no? Vamos a ver después que esta hernia es muy frecuente en mujeres, por ejemplo, la hernia umbilical. Pueden haber hernias que salen entre el ombligo y la apéndice sifoides. A esas hernias que salen en la línea media entre el ombligo y el apéndice sifoides se llaman hernia epigástrica. Perdón. Esta es una hernia que tiene una fisiología diferente o fisiopatología diferente a todas las hernias, como vamos a ver después. Pueden haber hernias que son mucho más frecuentes, como la hernia inguinal, por ejemplo, o la hernia femoral o crural, ¿no? También puede aparecer hernias después de una incisión quirúrgica, eso se llama hernias incisionales. En cualquier sitio que haya una incisión quirúrgica puede eventualmente tener una hernia en el futuro. Pueden haber hernias más raras, como la hernia de Spiegel, por ejemplo. Esta es parte de una hernia que no es frecuente, por eso se llaman hernias inusuales. Esta hernia de Spiegel, por ejemplo, nace o sale más bien por el borde externo del recto anterior del abdomen y por debajo del arco semilunar de Douglas. Ese arco semilunar de Douglas está del ombligo hacia abajo entre 3 a 4 centímetros habitualmente y tiene esta forma así como están viendo. Entonces, este arco aponeurótico del transverso se llama por la inserción que tiene el músculo transverso a este nivel. Y habíamos dicho que sale
por el borde externo del recto anterior del abdomen. Si nosotros trazamos una línea imaginaria, aquí estaría el músculo recto anterior del abdomen de un lado y lo mismo del otro, ¿no? Si este es el recto anterior, este es el borde medial y este es el borde lateral. Entonces la hernia de Spiegel sale, repito, por el borde externo del recto anterior del abdomen y por debajo del arco semilunar de Douglas. En todo este trayecto puede aparecer una hernia de Spiegel. Hay hernias también más raras o inusuales, como son las hernias perineales, las que salen por el periné. Hay hernias ciáticas, hernias obturatrices que salen por el agujero obturador, por ejemplo, o incluso hay hernias que salen en la región posterior del abdomen, como son las hernias lumbares. Ahí tenemos dos zonas débiles en la región posterior, cerca a la columna vertebral, si quieren. Una de ellas es el triángulo de Greenfield, que es en la región lumbar alta, y otra en la región lumbar baja, el triángulo de Petit, ¿no? Dos zonas por donde habitualmente pueden aparecer también hernias en el paciente. Bueno, ya habíamos definido que es una hernia, una protrusión de algún elemento de la cavidad abdominal a través de un orificio natural o adquirido y revestida de un saco. Habíamos visto que el anillo está en el plano aponeurótico, que el saco de la hernia forma el peritoneo parietal y el contenido es cualquier elemento de la cavidad abdominal que protruya hacia la parte externa, ¿no? Lo mismo que habíamos visto hace un momento. Entonces, habíamos dicho que existen muchas hernias, algunas en la región inguinofemoral. Estas van a ser hernias inguinales y hernias femorales. Vean que las inguinales pueden ser directas, indirectas o combinadas o mixtas. En la región anterior, a estas se llaman también hernias ventrales, las que salen en la parte anterior. Vamos a encontrar hernias umbilicales, hernias epigástricas, hernias hipogástricas también y las hernias de Spiegel. En la región pélvica habíamos dicho hay hernias obturatrices o obturadoras, hernias ciáticas, hernias perineales, e incluso en la región posterior habíamos dicho que existen hernias lumbares, ¿no? Que también son frecuentes en nuestro medio. Bien, vamos a ver ahora parte de lo que es una hernia inguinal y femoral, ¿ya? Y antes de ver a detalle, es importante recordar la incidencia o la estadística de esto. Vean ustedes que el 5% de la población mundial tiene o va a tener una hernia abdominal, ¿no? Eso es una cifra realmente alarmante, ¿no? De cada 100 personas que ustedes ven, 5 tienen o van a tener una hernia. Si esto multiplican por la cantidad de habitantes que tiene Bolivia o el mundo, pues realmente son gran parte de la población que sufre de una hernia en cualquier parte del abdomen, como hemos visto. De todos los pacientes que tienen hernias en cualquier parte del abdomen, el 75% van a encontrarse en la región inguinal. Entonces, quiere decir que de las hernias, las más frecuentes que vamos a ver son las hernias de la región inguinal. Y de estas pacientes que tienen hernias inguinales, el 75% o dos terceras partes son hernias inguinales indirectas. Por otra parte, las hernias femorales, vean ustedes, representan solo el 3% de todas las hernias inguinales. Y el sexo masculino pues tiene 25 veces más riesgo de tener una hernia inguinal en relación a las mujeres. Y de estas predominan en proporción 2:1 las hernias indirectas, ¿no? Que son las más frecuentes que habíamos dicho. Existe un predominio en el sexo femenino de las hernias femorales y umbilicales con una proporción 10:1 para las hernias femorales en relación al varón y 2:1 de las hernias umbilicales en relación también al varón. Y vean ustedes que el 10% de las mujeres, pero el 50% de los hombres que tienen una hernia femoral, además pueden tener una hernia inguinal, ¿no? Entonces, si en un paciente varón vemos que tiene una hernia femoral o crural, es muy probable, tiene hasta un 50% de posibilidades, que también tenga una hernia inguinal ese paciente. En relación a la prevalencia de la hernia inguinal por la edad, vean que en relación a los años va modificándose, ¿no? En la prevalencia actual, entre los 25 y 34 años hay un 12%, después esto va aumentando de manera que después de los 60 o 70 años, pues se hace más proporción o más porcentaje de pacientes que tienen esta hernia, ¿no? Y la prevalencia de por vida, lo mismo. A medida que avanza la edad, avanza también o aumenta
el riesgo de una hernia. Esto se debe a múltiples factores. Primero, que cuando avanzamos en la edad, los tejidos del cuerpo, el plano musculoaponeurótico, en muchos pacientes se torna flácido, ¿no? Por algo que se conoce como la sarcopenia. Después de los 50 años, los pacientes que no han hecho ejercicio físico, que han tenido una vida sedentaria, aparecen ellos generalmente la sarcopenia. Hay una flacidez generalizada, lo cual favorece a la formación de hernias. Hay una disminución del colágeno en el tejido y de la pared abdominal, y esto favorece enormemente la formación de colágeno. Después de los 40 años hay más obesos en el mundo entero, y eso también en la obesidad predispone a la formación de hernias. El paciente obeso, en el paciente obeso más bien, hay una infiltración grasa al plano músculo aponeurótico, y esto hace que la aponeurosis ya no pueda contener el contenido abdominal, sino se torne en una aponeurosis que sea más débil. Por lo tanto, hay más riesgo de hernias. Por otra parte, después de los 40 años, hay patologías o comorbilidades que aumentan la presión intraabdominal. Este aumento de la presión predispone también a que salgan hernias, ¿no? Por ejemplo, después de los 40 años en los varones aparece la hiperplasia prostática benigna, y esta va a ir aumentando a medida que pasan los años. Esto hace que el paciente, para empezar el chorro miccional, si ustedes recuerdan, en los síntomas obstructivos, hace esfuerzo antes de poder orinar. Y esto pues favorece ese esfuerzo que hace el paciente al aumento de la presión y la formación de hernias posteriormente. También después de los 40 años, más después de los 60 inclusive, aparecen problemas en el colon en los pacientes que tienen alteraciones, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes chagásicos, el megacolon chagásico es frecuente en ese grupo etario. Entonces, el paciente tiene constipación crónica, hace maniobras de valsalva forzadas, aumenta la presión intraabdominal, y esto favorece la formación también de hernias. Después de los 60 años también es frecuente problemas pulmonares restrictivos. La fibrosis pulmonar, por ejemplo, los pacientes con EPOC también son otra causa importante. El COVID ha dejado muchos pacientes con fibrosis pulmonar como secuela del mismo COVID, que se hace manifiesto incluso en gente joven. Antes la fibrosis pulmonar veíamos solo por encima de los 50, 60 años, y la mayoría en pacientes que venían de centros mineros, que trabajaban en las minas. Hoy en día esa fibrosis pulmonar vemos en gente joven, de unos 30 años inclusive, y gente que nunca ha estado en centros mineros y que ha vivido en la ciudad la mayor parte de las veces. Entonces, todo esto hace que a medida que avancemos en edad, aumentemos también el riesgo en la presentación de hernias, ¿no? Entonces, las causas probables van a ser todo aumento de la presión intraabdominal, por ejemplo, la tos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya habíamos hablado de la obesidad, el esfuerzo por el prostatismo, la constipación crónica, el embarazo es otro factor de riesgo importante para las mujeres, para las hernias no solo inguinales, sobre todo umbilicales, ¿no? Crece el útero, esto aumenta la presión intraabdominal y favorece la formación de hernias. Bueno, estamos casi a tiempo, no nos va a dar hoy día para avanzar lo de anatomía. Es muy importante que en la región inguinal ustedes sepan muy bien la anatomía de esta región, y pues por lo tanto vamos a dejar esto para mañana. Ya nos veríamos mañana en el mismo horario, vamos a tratar de entrar todos puntuales para ver la anatomía. Es muy importante que ustedes sepan la anatomía de la región inguinal. Si saben esto, van a entender fácilmente la fisiopatología, las técnicas de reparación de una hernioplastia, ¿ya? Entonces nos vemos mañana, que les vaya muy bien.